Día histórico para el ajedrez latinoamericano, día histórico para José Martínez, el mexicano, peruano, lo que queráis, el representante de todos, se enfrentaba en los desempates a Pentala Harikrishna. Aquí vamos a repasar las partidas que se ha jugado entre esos desempates y vamos a disfrutar de ellas. Con blancas, José Martínez empezaba con E4, partidas a 15 más 10, donde se jugó una española. A6, alfil A4, caballo F6, y ahora opta por enroque y contra alfil E7, D3. Sosteniendo el peoncito, B5, alfil B3 y D6. Línea habitual que quiere jugar caballo A5, A3, precisamente para así sigue con caballo E5, alfil A2. Enrocas, saca el caballito, este caballo A5 y alfil A6. Busca el cambio de estos alfiles. Alguna vez se puede cambiar aquí. La cuestión es que este peón no está tan mal situado porque apoya D5, pero también es una línea muy jugable. Alfil G5, alfil por y torre por A2. H6 y aquí está la idea de las blancas. Cambian el alfil, pero su idea una vez que se han cambiado alfiles es que la casilla de 5 puede ser potencialmente débil. B4, caballo B7 y caballo D5. Ahora, una jugada normal por parte de Harikrishna hubiera sido C6, pero él decidió tomar la iniciativa y jugar A5. Una jugada muy interesante intentando ya aprovechar la columna A. Jugó dama B1, José Martínez, señalando el peón de B5, también el de B7, más o menos normal, la partida sigue equilibrada, C6 y mantiene piezas José Martínez con caballo E3. Fijaos que hasta este momento Pentala Harikrishna estaba jugando prácticamente al toque, lo conocía muy bien. Aquí D5 es interesante, pero prefirió dama B6, una jugada ciertamente lógica, ya que te está molestando la dama, pues se la enfrentas. Y empiezas la tensión con C4, que sin embargo parecía que podía llevar unas tablas, ya que tras A por B, B por C y el cambio está más o menos igualado, pero aún queda mucha partida por delante. Y es que las negras juegan con torre A4, presionan en B4, defiende José Martínez y gana la columna con dama 7, también con idea de meter la torre en la séptima. Siguió con dama B3, torre A2 y torre B1 intentando reforzar al peón de B. Y ahora Harikrishna jugó alfil D8, queriendo jugar alfil B6, coordinando las piezas contra el peón de F2. La partida ahora se puede complicar enormemente porque las negras tienen ideas, las blancas quieren tirar en el flanco de dama, pero no es tan fácil. Jugó caballo E3, torre A3 de Harikrishna, molestando, dama D1. Quizá estuvo pensando si sacrificar la calidad aquí hubiera sido interesante porque come este y este otro, pero siempre da miedo que te creen un peón pasado y las torres también en las columnas siempre sabéis que son piezas muy fuertes. Por eso prefirió dama A4, cambiando damas, dama por y torre por A4. Las negras parece que lo tienen más o menos todo bajo control, viniendo con el alfil a B6, no es fácil avanzar el flanco de dama, pero las blancas más o menos están sólidas. Jugó H4 para darse un aire, H5, G3, jugadas más o menos normales, G6, mejora el rey, rey F8 y aquí torre B2 para evitar un posible torre A2. Mejora el rey con rey E8 y ahora después de pensar 2 minutos pues no encontró mucho que hacer José Martínez y jugó rey H2. Ahora un momento muy importante porque Harikrishna podía seguir mejorando su posición con rey D7, rey E6, buscar en algún momento un F5. No es que creo que tenga una ventaja objetiva, pero sí su posición es más cómoda de jugar. En su lugar cometió un error y es que jugó C5 creyendo seguramente que tenía más ventaja de lo que tenía porque su idea es que tras B5 puede activar el alfil con A5 y pensaba quizá meterlo en C3 y D4. Esto es muy arriesgado porque al jugar C5 has dejado un peón pasado protegido para el blanco y la casilla D5. Aquí José quiso evitar alfil C3, quizá era más preciso torre C2 para evitar alfil C3 y defender en C4, pero jugó torre B3, ahora torre A2, rey G2 y en este momento quizá Harikrishna jugó alfil B4 pensando que caballo A5 era muy fuerte, pero no lo era. De hecho jugó torre D3 adelantándose a caballo A5 por este D6 y en este momento dijo, ostras, que tengo que volver, que me están molestando mucho, pues tras caballo D5 está viniendo caballo G5 y torre F3. Ahora jugó torre C2 con idea de molestar aquí, momento clave, primer momento muy importante del match.
y es que José Martínez no lo vio claro y repitió caballo E3 y de hecho se firmaron las tablas en esta posición, algo que fue un error porque no logró calcular bien las consecuencias de caballo G5. La idea es que tras torre por C4 puede seguir torre F3 atacando el peoncito y contra caballo D6 pues sigue o torre A3 o B6 con muy buena ventaja, buena posibilidad de ganar la partida. No es nada fácil, ni mucho menos, el ver que tienes que sacrificar un peón por iniciativa y es por eso que José Martínez pensaba que no tenía nada y entabló la partida, oportunidad que se le escapó en esa primera partida. Ahora vamos a la segunda partida con José Martínez de negras, le damos la vuelta y muy valiente, muy valiente, jugó la siciliana clásica, una de las líneas más complejas del ajedrez. Aquí, tras alfil G5, en vez de habitual E6, prefirió alfil D7, una línea donde pretendes hacer dama C8, torre C8, perdón, dama 5, en algún momento sacrificar, y aquí no quiso entrar en las líneas principales con dama D2 y prefirió caballo B3, Hare Krishna, que al principio pensaba, oye, ha elegido cualquiera para salir de la teoría, pero no, parece que lo conocía porque contra E6 siguió caballo B5, una jugada muy crítica tocando en D6 y contra dama B8 cambia y dama H5. Idea interesante, la dama deja espacio para enrocar en largo y además molesta en un momento en F7 para que el rey no se pueda mover tan fácilmente. A6, caballo D4, cambia y dama C7, demostrando José Martínez que viene muy bien preparado porque esta es la mejor opción para dama C5. Muy bien por parte de José. Enroque, dama C5, invitando al cambio de damas y aquí un error sorprendente de Hare Krishna, porque lo normal hubiera sido que retirara la dama, posición bastante complicada, aunque me gusta el negro con el alfil viniendo a G7, enroque, en algún momento F5, torre C8, pero sin embargo Hare Krishna optó por cambiar damas, lo que llega a un final bastante peor para él. Tras caballo B3, la pareja de alfiles es fuerte y aquí la verdad que fue una pena que no afinó José porque tenía alfil C6 tocando inmediatamente este para obligar un alfil D3, un F3 y bueno, luego ya seguir normal, pero si lo comparamos con la partida que decidió jugar B6 para evitar caballo A5, aquí le dio la posibilidad de alfil E2, alfil C6 y alfil F3. La clave de esta posición es que está un E5 viniendo en cualquier momento y así de hecho pasó rápidamente en la partida. Vais a ver que rey E7, caballo D2, alfil B5 fue un error y vino con E5. Esto es porque el alfil está aquí, ¿no? Podía haber quitado con torre de D8, seguramente le molestaba jugadas como caballo C4, aún con cierta ventaja de las negras. Alfil B5 permitió E5, que es una muy buena jugada, y tras cambiar bien el caballo, lo quiere meter en D6, rey E7 lo controla, caballo C3 molesta a este, y básicamente aquí se firman tablas, porque jugó alfil G7, cambian alfiles de distinto color, y tras unas pocas jugadas se firmaron las tablas. Así pues, empate en la sección de 15 más 10 y vamos a 10 más 10. Empezó con las piezas negras José Martínez, que repitió sin problemas la siciliana clásica. Para mí, un acierto. Ahora contra alfil G5, alfil D7, sin duda en el descanso que fue muy largo, pues Hare Krishna se había mirado esta línea. Caballo por C6, B por C6 y alfil C4. El alfil quiere ir a B3 y ahora contra H6 jugó alfil D2. Bien preparado Hare Krishna, había hecho sus deberes en ese descanso y de hecho contra alfil D7 jugó muy rápido E5 debilitando la estructura y obteniendo una buena posición. Aquí José jugó dama B8 ofreciendo el cambio de damas, toca en B2 y el final parece un poco más cómodo para Hare Krishna. Aquí siguió jugando bastante rápido, quizá debió jugar directamente en Roque, prefirió alfil B3 en su lugar y fijaos que bien jugó José esta parte porque jugó C5 en Roque y alfil C6 molestando en G2. La idea del blanco es alfil A4 cambiando ese alfil intentando aprovechar esta debilidad, pero entonces viene con C4, no lo toques y encima te quito alguna casillita. Alfil F4, toca la torre, torre B7 y torre D4 intentando presionar, pero muy buena jugada. Caballo D5, amenazas caballo por alfil G5, retira con alfil D2 y torre C7. Defiende tranquilamente. Ahora hizo una jugada rara aquí Hare Krishna, alfil A5, porque la torre en C6 está mejor y el alfil en mi opinión está peor, está a tiro de algún tema y de hecho tras caballo C3 jugó con mucha precisión alfil G5,
rey B1 y alfil C6, para cambiar todo en C3, llegando a un final favorable, ya que el negro tiene una mayoría de 4 contra 3, mientras que la de 3 contra 2 con los peones doblados no suma nada, por lo tanto, te está jugando prácticamente a dos resultados. Rey E7, dio el jaque, rey C1 y controla la segunda con torre B7. Vino con torre D4 y aguantó aquí C4. Torre 1, torre A6, molestando por acá, rey, torre A4, aguanta la presión y torre A4. Las torres bien situadas, pero no es fácil romper tampoco la defensa de las blancas. Viene con G4, intentando ganar un poco de espacio y José le dijo que no, que ahora no. G5, de forma que se llegó a esta posición donde ambos tienen sus razones para estar contentos, las blancas presionando en C4, las negras ahí defendiendo mejor estructura, y no es fácil con negras progresar. Y de hecho, pues durante un rato pareció que José se hizo un poco un lío, porque no encontró cómo poner las torres, torre A6, volvió por aquí, las blancas mejoraron un poco su torre, rey E6, rey C1, ahora defendiendo, parecía que las blancas estaban aguantando bien con la presión, pero en este momento llega un error por parte de Hare Krishna, que debió haber jugado H3, rey D2, quedarse ahí, pero prefirió torre 3, quitando la torre de esta presión. Quizá confiaba en algún torre H3, pero lo aprovechó de forma magistral José Martínez con la jugada H5, sacrificando temporalmente el peón, pero con idea de G por H, torre H8, y ante la defensa de Hare Krishna del peón viene con rey F5. Viene entonces con torre B7, G4 hubiera sido ya buena, pero le vino con rey G4, torre G3, rey F4, está tocando aquí y cuidado con esta mayoría, de hecho la posición ya es muy buena, torre por A7, torre por H5, tocando aquí H3 y F5. Intentó buscar contrajuego Hare Krishna con A4, pero entonces podía haber jugado directamente torre H6 para ir aquí, creo que optó por lo más seguro, ir a por este peón. Quiso controlar todo, rey D2, E4, A5 y torre A6. La idea es que tras torre por F7 juega torre A5 y está además defendido este. Si torre por rey F3, intentó rey E2 para quizá dar este jaque, pero entonces torre H4 se lo quitó, perfecto. José Martínez y contra torre C7, torre A2. La idea es que está cayendo este y ahora la posición es muy crítica tras rey F1, G4 es un pedazo de jugada porque tras H por G4, bueno, si no le estás comiendo, vino jaque y torre G1 para dar mate aquí. Tiene un último truco que es torre F3, pero rey por torre G3, rey H4 y la jugada torre G1 es inevitable. De esta forma se adelantó en el marcador José Martínez. Magnífico final el que ha jugado. Así pues, llegábamos a la última partida donde unas tablas le daba la posibilidad de avanzar a cuartos de final a José Martínez. ¿Y qué pasó? Que nos encontramos un Hare Krishna muy agresivo jugando una línea secundaria con C6, G6 y sacando el caballito por A6 para intentar desnivelar. Optó José Martínez por quedarse con todo el centro, caballo C3, D6, H3 y jugó C5, entrando en una especie de Maroxi con dos tiempos de menos, ¿no? Con C6, C5, un tiempo de menos, y con el caballo en A6, que está peor realmente que B8 para ir a C6. Y José Martínez podía haber optado simplemente por jugar con caballo por D4, pero optó por alfil por D4, ya pensando más en el resultado, porque contra caballo F6 podía de nuevo jugar alfil E2 en roque y decidió jugar E5 para intentar simplificar. De por alfil por E5 y diciendo a tu rival, oye, ¿quieres cambiar damas? Que igual no es gran cosa, pero a ver cómo me ganas esto. Pensando todo el rato en el resultado, pues su rival quitó también la dama para intentar complicar y ahora José simplemente se enroca. Torre de 8, ganándole la columnita, dama E1, intentando algunas ideas con caballo de 5, quita la dama de B6 para que no haya dama 5 y aquí la mejor jugada era este brillante A3, que no era nada fácil de hacer, pero la clave es, bueno, si dama por B2, caballo de 5 y no tienes dama A3 para defender aquí. Pero en su lugar jugó caballo A4, tocando la dama y a dama E6, B3. El problema de esta jugada es que le dio la posibilidad de jugar alfil D7, ganar un tiempo, y contra caballo C3 había una jugada muy peligrosa. Era el momento clave, en mi opinión,
para que hubiera habido lucha. Y es que caballo B4 hubiera sido una jugada desagradable, queriendo entrar aquí. Evidentemente no puedes poner aquí la dama, te está viniendo caballo C2 con el doblete. Si torre C1, pues alfil C6, también entrando la torre, caballo 4. Creo que caballo B4 hubiera complicado mucho la tarea. En su lugar, jugó alfil C6 Hari Krishna y aquí no perdonó. Gran jugada este caballo B5 que quiere ir con el caballito a D4. Cambió por eso Pentala, pero entonces la posición es muy cómoda para José Martínez. Alfil C4, dama F5 y dama E3. Tocando el caballo, de forma que también si lo defiendes te estoy viendo con torre D1. Jugó caballo D3, jugada que como veis es un error porque ahora G4 hubiera sido ya muy buena jugada, aunque la que opta por hacer José Martínez también está muy bien. Torre D1, ya que tras caballo por está tocando en F7 y contra E6 le mete un remate que ya es parte de la historia del ajedrez. G4, la idea es que si me juegas dama E4 te cambian D8 y G5, te fuerzo a cambiar damas y luego cuando quites este caballo te como en F7. Y ante la jugada que hizo Hari Krishna, la verdad es que le metió un remate tremendo. Torre por torre, peor de 8. Y bombazo, caballo por F7, si rey por F7, dama por E6 y mate. Y la partida está completamente ganada. Hay que decir que Hari Krishna jugó torre 8 y aquí lo más práctico, podía obviamente jugar y ganar esta partida, pero simplemente repitió porque así aseguraba el pase a los cuartos de final. Grandísima la actuación en esta Copa del Mundo de José Martínez, que ahora pasa a los cuartos de final y veremos si alguien es capaz de pararlo. Gran actuación, felicitar a José Martínez, todo su entorno, me alegro mucho por ellos. Y ya sabes, aquí seguiremos comentando sus partidas, su andanza por la Copa del Mundo. Un abrazo y nos vemos en otro vídeo.